como todos los lunes. Nos acompaña en estudios Enrique Viana, el doctor Enrique Viana. ¿Cómo anda, Enrique? ¿Qué tal? Buen día. Después vamos a hablar de fútbol si no es necesario. Si no tenemos necesario. tiempo en algún momento. No es necesario. Se ríe telefónicamente Luis Nieto. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Estás en Esilda? Estoy, sí, anoche tuve que terminar el artículo y eran las 4 de la mañana, digo, no pongo el despertador. Bueno, está con un cafecito ahora. Sí, claro. La vamos llevando. Bueno, sí. Antonio Ladra nos acompaña en estudios, el periodista Antonio Ladra. ¿Cómo está? Bueno, buen día para todos. Lo extrañamos el lunes pasado, que no estuvo por aquí en vivo. No, es verdad que no estuvo. Sí. Estaba complicado. Estaba mal. Bien, bueno, ahora ya recuperado. Totalmente recuperado. Sí. Porque hubo allí, no se pudieron ver con el doctor Enrique Viana, pero lo escuchamos. Tuvieron que intercambiar opiniones telefónicamente, ¿no? Bueno, le decía a Enrique Viana, gran peñarolense, que no íbamos a hablar de fútbol, pero hablar sí de lo que pasó ayer con este lamentable asesinato a un hincha de Nacional de 24 años. Estamos actualizando la información ahora, a ver hasta dónde había podido llegar la policía en la búsqueda del matador. Todavía no muy lejos aparecido. Por ahora, por lo menos públicamente. No, tienen la imagen, la cara. De las cámaras están. La cara no se ve muy clara, ¿no? ¿O bueno, sí? ¿Sí? Yo te digo que tienen la cara, lo que no lo tienen individualizado el nombre. Ah, bueno. Sí, tienen que encontrarlo. Ahora tienen que unir las dos cosas. Unir las dos Qué cosas. Locura, Dios mío. Sí. Claro. ¿Cómo veo esto, Enrique? Bueno, es un hecho delictivo como tantos otros que han ocurrido en el fútbol. No es cosa nueva en el fútbol, ¿no? Ya en la década vieja época, me acuerdo, siempre se comentaban mis padres, mis abuelos, de un hincha de Cerro, me acuerdo hace muchísimos años. El fútbol siempre ha tenido, lamentablemente, ese tipo de episodios. A eso se le agrega, sí, un cierto grado de inevitabilidad de muchos hechos que son producto de la ira del momento, producto del ímpetu del momento y que no son fáciles de prever. También se suma, bueno, a la situación generalizada que tenemos en el Uruguay, donde la presencia de la autoridad en las calles ha disminuido, ¿no? Prácticamente no existe, ¿no? Yo no sé si eso hombre actuó con total impunidad. Sí, es lo que muestran en los registros de las cámaras, con sorpresa, ¿no? y con una cantidad de cosas. Mire, yo vi un crimen que ocurrió frente a un hotel muy famoso en Buenos Aires, en una zona que está muy vigilada, donde muere un turista. El inglés. Un turista, a ese me refiero, un turista inglés, y el hijastro creo que está muy grave, y ocurre y se desarrolla durante varios minutos, y sin ninguna presencia de ningún. Creo que en el barrio del presidente, ¿no? Sí, en un barrio muy custodiado, en un barrio muy vigilado, un barrio que está destinado a recibir turistas justamente. Pero bueno, yo creo que de alguna manera es el reflejo de la inexistencia real de la autoridad en las calles y la consecuencia de países que tienen serios problemas a nivel de quiebre social y de quiebre moral, ¿no? Mientras esas cosas no se admitan, vamos a seguir sufriendo estos males y algunos otros peores todavía quizás. ¿Antonio? Bueno, yo la verdad que viendo las imágenes ayer, cuando me enteré del episodio, era tremendo. Yo estaba solo en casa, estaba mirando esas imágenes ahí en la computadora que empezaron a viralizarse, y la verdad que me puse a llorar. Digo, yo no puedo creer esta otra cara de nuestro país. Nosotros tenemos una cara que nos regodeamos y lo mostramos al mundo orgullosos de el presidente actual, Tabaré Vázquez, presentando al presidente electo ante los periodistas argentinos, viajando juntos. Esa es una cara, ¿no? Entonces dice, miren qué bueno, pero Viana me hace gestos. ¿Pero es así o no es así? Pero es la cara mentirosa del Uruguay. Bueno, es la cara falsa del Uruguay. Esa es una interpretación suya. Ya lo Uruguay, y tenemos que estar contentos porque la familia de la calle y la familia de Fernández se juntan en Punta del Este. Ese es el Uruguay falso. No van a juntar ahora en Punta del Este porque es el Uruguay falso. El dólar turístico. No volvamos a reeditar la discusión del otro día. Una cara es una cara. No es el Uruguay verdadero.
Para Viana no es el Uruguay verdadero. El Uruguay verdadero. Déjelo terminar. Esa es su interpretación. Él me dio la palabra. Está bien, sí. Está bien. Pero, entonces, esa es una cara. Y la otra cara es lo que vimos anoche. ¿Qué diferencia hay entre un terrorista que ataca a una multitud o un asesino de esos de masas que entran a las universidades en Estados Unidos, que se da muy, muy seguido, ¿no? Con lo que ocurrió anoche. Y además esto no es un tema de inseguridad, esto es un tema de violencia, que son dos cosas diferentes. Porque, ¿qué policía podía haber previsto que una anormal apareciera, o dos anormales, porque se ve en las imágenes que es uno que le da... Hay un cómplice, o dos, están investigando uno y otro, que apareciera atrás de un árbol y fuera y le tirara como es 5 o 6 balazos. Pero además debo decir otra cosa, aparentemente el que efectuó los disparos estaba individualizado con una campera negra o una campera negra con el escudo de Peñarol. con el escudo de Peñarol y pasó en medio, porque venía a contramano, digamos, en medio de la hinchada nacional y no le pasó absolutamente nada. O sea que tampoco no fue un enfrentamiento de barras, ni mucho menos. Era gente que venía festejando el triunfo de su cuadro y un energúmeno que salió con eso. Ahora, es evidente que hay que tomar algún tipo de medidas. Yo no sé qué tipo de medidas, pero, por ejemplo, en Europa actualmente, si hay cantos agresivos o xenófobos, se paran los partidos. Bueno, acá habían dicho lo mismo. Bueno, pero acá no lo hicieron. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tiró la primera piedra? No, violentos. ¿Pero quién tiró la piedra? De elogio a la muerte. Por eso, no, todos tienen elogio a la muerte. Lean lo que son o escuchen lo que son los cantos de las barras. Sí, claro. Los cantos de las barras de quienes pueden entrar al estadio y pasan por todos los controles que se han reclamado. Sea de la identidad, o sea, se sabe quiénes son cada uno. Ahora, hay elogio de la muerte. Y ahora van a sumar uno más. A la lista, ¿no? Porque empiezan, los cantos empiezan hablando de Tosquelas hasta ahora. Están todos en la hinchada Peñarol. Y la hinchada de Nacional recuerda también los sucesos de Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? O sea, cuyos responsables están todos sueltos. Sí, claro que sí, están todos sueltos, sí. Y no eran seres marginales. No eran seres marginales. No era gente marginal. No, en ese caso además tuvo la gravedad de que habían salido del propio club. Y aparte fue el propio club. Entonces, yo digo que cuando empiezan los cantos agresivos, que se paren los partidos, que sea el juez o los jugadores o quien sea que tome la decisión, que los relatores de fútbol dejen de transmitir. No transmiten más, como se hizo ayer. Ayer hubo una transmisión de fútbol que dijeron, bueno, esto ya, hasta acá llegamos. No contaba pasión no salió. Claro. Sí. Cuando una hinchada humilla a un jugador o comienza con algún canto de ese tipo y se identifica cuál es la hinchada, ese cuadro pierde los puntos. Que ese cuadro pierda los puntos, que empieza a doler por ahí. Digo, de alguna manera hay que parar esto, porque el fútbol es el que está potenciando la enfermedad que hay en la sociedad. Ahora, en Europa no lo pararon así, ¿no? Lo pararon de otra manera, ¿no? ¿Cómo hicieron en Inglaterra? Y no las dejan entrar a las hinchadas. Y bueno, pero no, hicieron lo mismo que hicieron acá. El fútbol se transformó en un espectáculo para ricos. Pero acá hay 700, miren las tribunas del fútbol europeo, sin alambrados, todo lindo. Pero acá se transformó el fútbol en un espectáculo no popular. Es decir, si alguien lo quiere mirar de los estratos populares, lo tiene que mirar por televisión. Acá si se hace eso, ¿cuántos entran al estadio? Acá hay 700 personas que no pueden entrar. Y hay mucha plata. Pero déjeme decir una cosa. No es así solamente. Pero déjeme decir una cosa, si me deja meter una. Acá, en Europa, uno de los problemas más graves que había era fuera de los estadios. Sí. Hay películas sobre las peleas entre el Manchester United y el Manchester City. Y eso no tuvo nada que ver con los precios caros. Se hicieron otras cosas. Ayer, creo que sí la policía... Hagamos la comparación de precios. Yo creo que acá sí la policía pudo hacer algo. ¿Qué pudo hacer, Alfonso? Déjame determinarlo. Porque yo que voy al fútbol todos los domingos, sé cuál es la vigilancia. Y cuando se juegan clásicos y partidos y canchas difíciles, se rodea la cancha. Se vigila una cuadra. Y después de una cuadra no se vigila más. Es decir, yo cada vez que salgo de determinadas canchas que sé que hay riesgo, voy con mis hijos y voy complicado. He tenido que salir corriendo, porque a la cuadra no hay un solo policía más.
Entonces, en los lugares donde se sabe que puede haber emboscadas, y se sabe, porque ha habido incidentes en los lugares, se repiten... Nunca hubo un episodio ahí. Ahí en ese lugar nunca hubo un episodio. Hubo... La sede nacional la han frente a apedreado, no, pero la sede nacional pero ¿cuántas cuadras está? Estaba ahí nomás. No Pero está ahí lo que nomás pasa es que vos no tenés que ir solo al lugar de un episodio donde prevés que puede haber incidentes. Entonces, por supuesto que la policía pudo y debió. Yo creo más que tiene que renunciar a alguien, porque en este país nunca hay un responsable. ¿Qué tiene que renunciar? Que la directiva de Peñarol o la directiva de Nacional tiene que renunciar. Eso como quieran. Yo digo alguien del Ministerio de Interior de la policía. Porque yo te puedo asegurar que los operativos son paupérrimos. Acá la policía no se hace más responsable dentro de los estadios. No seas malo. Y tampoco se hace afuera. Estaba rodeado. La Plaza Independencia, la Plaza Libertad. ¿Sí? Y donde iba la echada de Nacional hacia la sede no había nadie. Sí, ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no había? Vos, en la sede nacional había. En la el 8 de octubre, en la marcha, en la marcha. 8 de octubre y Albo también había. Y no tenía... No seas malo, vos. Yo te puedo asegurar que voy todos los domingos al fútbol y la protección al hincha es paupérrima. O sea, cuando se sale de una cuadra después del estadio... Pero vos vas al fútbol, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver a Defensor? Voy a cualquier cancha bastante más difíciles, bastante más complicada, incluso el Parque Central. Incluso el Parque Central. Bueno, el Parque Central es un lugar insólito para que haya... Es de lo más peligroso. Para que haya un estadio en medio de la ciudad. Bueno, está, ¿y la vigilancia? Bueno, Mauricio. Bueno, muy bien, continuemos. Nos vamos a Isilda Polié a ver qué reflexiona Luis Nieto. Es difícil. A mí también ayer cuando se corría la noticia, se te cae el campeonato a los pies, ¿no? Porque no hay forma de sentirse bien con un festejo que debería ser respetado por los perdedores y de gozo, ¿no? Pero bueno, te da la impresión de que ese es parte del estado de inseguridad que vive el país, ¿no? Tenemos noticias bastante desalentadoras como estos 4 que detuvieron el otro día, que delata la presencia del primer comando capital brasilero en el Uruguay con más de 80 personas reclutadas, organizadas. Es una guerrilla. Ahora le podemos preguntar al doctor Viana, hubo 2 que se fueron caminando porque se habían pasado las 24 horas y no lo formalizaron. Ahora Viana capaz que nos puede explicar eso. Bueno, ¿qué es el artículo de la Constitución? Sí, pero ¿por qué demorar? Sí, perdóname, Luis. No, yo digo que eso es el friso bastante terrible en el cual la ciudadanía se mueve, ¿no? A lo cual el Uruguay no está acostumbrado y da muestra de ser un país todavía tranquilo. Uno puede andar por muchísimos lugares y sin la sensación de inseguridad. Esto del fútbol es como tomarle la fiebre a la sociedad. Yo no sé cuáles son las medidas, no soy policía, no trabajo y ninguno de ustedes tampoco puede saber cuál sería la mejor forma, ¿no? Pero yo qué sé, la semana pasada yo estaba en Barcelona y vi los partidos del Barça y es muy difícil tener un arma en España para la ciudadanía o cualquier ciudadano. Acá no hay quien lo tenga. Ese es el punto. La compras en cualquier esquina. En cualquier lugar, legal y ilegalmente la compras. No pasa lo mismo en Gran Bretaña o en Alemania. Son cuestiones que son... A nadie se le ocurre tener un arma. Ese es el tema, que a nadie se le ocurre. Ahora que el arma la tiene cualquiera, lo demuestra lo de Bataclan, todo. Ha habido cualquier tipo de atentado, ¿no? O sea, el tema es que a la gente no se le ocurre. Ese es el problema. Pero por lo general es gente organizada, ¿no? Para algo, con una finalidad política o religiosa. Digo, pero la gente, la ciudadanía, no tiene donde comprar un arma en un mercado, no es como en Estados Unidos, y ahí están las diferencias también entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos puedes comprar en un supermercado un arma. Supongo yo que por Amazon también se podrá, no sé. Pero bueno, es bastante triste
se han hecho anuncios de la lectura de la cara, pero al entrar al estadio, todo cosas que quedan en la nada, seguimos en lo mismo. Yo me acuerdo cuando iba al estadio, era joven y en la misma tribuna habían hinchas del otro cuadro y unos gritaban, decían cualquier palabrota y el otro bancaba tranquilo. Algunas trompadas habían, pero no pasaba de eso. Y esto no es solo lo de la hinchada de Peñarol, la decía Nacional también, ustedes decían, lo de Santa Lucía, es algo que se ha mezclado con el fútbol y te aleja. Yo ya a clásicos hace mucho que no voy, me quedo a verlo por televisión. Es terrible, ¿no? Bueno, antes era una fiesta, irte el domingo ya estabas preparado, todo, no era, te llevaba, ibas escuchando la radio, volvías escuchando la radio, era algo que te enganchaba. y mirán que terminó la fiesta anoche, ¿no? Y anoche, y bueno, todos nos fuimos a la cama con una sensación de frustración. Total. Esa es la verdad. Bueno, nombrabas, Luis, allí al pasar al primer comando de la capital, tuvimos noticias la semana pasada de lo que ocurrió. Ya alguna señal habíamos tenido tiempo atrás de que había contactos de esta banda brasileña con elementos aquí en Uruguay. ¿Cómo lo vio Enrique este episodio? Yo sinceramente creo que acá hay mucho de novela también, ¿no? Comando de Ñeris, le digo yo, para ponerle un nombre bien local. Yo lo veo como un elemento quizás hasta distractorio, ¿no? Creo que hay otro tipo de actividades delincuenciales en el país que no se están investigando como debe ser, y hay un poco de entretenimiento casi hasta circense para presentar este tipo de cosas, ¿no? Realmente creo que tiene... Dice que no era una célula importante esta, ¿no? No, yo creo que son imitaciones, sí, que ocurren, pero ¿cuántas toneladas de cocaína pasaron por el medio del Uruguay y se fueron para Europa y no sabemos quién las organiza y quién las trae y quién las pasa? Sí, seguramente muchas. Muchas. Sí. Sabemos ¿Fue el comando ¿Fue el comando de Ñeri? Descubrieron. ¿El comando de Ñeri fue? No, ese tipo de cosas no las hace el comando de Ñeri. Yo traía un verso, yo estoy como el amigo Di Lorenzo, vengo para los versos. No me hago al lado de la huella aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. El gaucho Martín Fierro, de José Hernández. Quizás una de las descripciones más perfectas. Yo creo que Martín Fierro ya no se da más en los liceos, ¿no? Ah, ¿no? Tengo entendido que no. Después un día podríamos preguntar y discutir por qué no. Pero que tiene una serie de consejos muy interesantes y que tiene una serie de reflexiones, quizás hasta modernas, diría, ¿no? Con esto de que con los blandos yo soy blando y con los duros yo soy duro. Y yo lo que observo en los últimos tiempos es que obviamente es mucho más fácil ser duro con los blandos y blando con los duros, ¿no? Y yo creo que cuando aparecen estas cosas de los ñeri, de la criminalidad marginal, hacemos un bombo bárbaro, hacemos un bochinche bárbaro, y sin embargo nos pasan los elefantes de un lado y del otro. Y entonces por eso no estoy muy proclive a creer en este tipo de asuntos. Creo que sí, que hay asuntos si no los agarran, porque no los agarran, y si los agarran, sí, porque los agarran, pero si los agarran, los sueltan. Claro, los agarraron, pero por hacer una suerte de apología y una suerte de vínculo y de conexión. Yo quiero que agarren a todos los que participaron del tráfico de las toneladas de cocaína, por ejemplo, para demostrar un poquitito más de eficiencia. Y creo que fue... Tengo entendido. Hay uno preso. Uno preso. Bueno. Entonces, Y en la casa, ¿no? sí, correcto. Hay que tener mucho cuidado. En cuanto al otro que preguntaban de por qué se dejó libre la pregunta, un juez... sí, pasó el plazo constitucional. Pasó el plazo constitucional. Pero es razonable que se deje pasar cuando fueron atrapados infraganti delito. Yo lo dije mucho antes del 1 de noviembre del 2017. Íbamos a un caos premeditado, un poco aquello de Ulrich Beck, ¿no? De la irresponsabilidad organizada, ¿no? Este caos que vive en la fiscalía no es culpa del fiscal, es culpa del caos en el que vive el fiscal, el fiscal o la fiscal X que tenga que intervenir, que no puede hacerse cargo de todo y que se le pasan los tiempos. Allí se le vencieron las 24 horas.
Aparentemente todo indica que se le vencieron las 24 horas y cuando llegó la persona, ya no, el juez la tuvo que dejar libre. La pregunta es por qué se le vencieron las 24 horas. Y porque el nuevo código generó un caos. Yo considero que es un caos deliberado. Es un caos para, de alguna, no solo provocado por estas situaciones. En los hechos, si vamos a cumplir el artículo 16 de la Constitución, no alcanza con que el fiscal lleve una hipótesis, un relato. Miren, pasó esto. Lo que el fiscal debería llevarla a prueba y presentarla ante el juez y producirla ante el juez. Eso es lo que dice el artículo 16 de la Constitución. No se está cumpliendo tampoco. Entonces se está procesando a gente con prisión, se está metiendo gente presa, para que se entienda bien llano el lenguaje, se está metiendo gente presa sin hacer prueba ante el juez. Se está metiendo gente presa sin tomarle declaración al individuo ante el juez. A pesar de que se están violando todas esas normas, porque al fiscal no le dan los tiempos, ni las 24 horas para llevarlo a la primera declaración, y a veces no le dan los tiempos para llevarlo a las 48, con un relato más o menos ordenado de lo que está haciendo. Bueno, a pesar de que se está violando la Constitución, no dan los tiempos. La Fiscalía vive un caos generalizado. Yo hablo con mis ex colegas, con los que tengo buen relacionamiento, muchos de ellos, otros no. Y bueno, y todos me lo confiesan, en voz baja, ¿no? No pueden hablar ni siquiera en voz alta. Caos. Bueno. Sí, pero uno se queda con... Nadie lo quiere corregir ese caos, ¿eh? Este presunto intento de robo a la calle Pou ya dijo que no lo va a corregir. El presunto intento de robo a la fiscal Ferrero, casualmente, me parece que fue una cosa meramente casual. Y yo qué sé, a mí me pasó lo mismo hace unos años, ¿no? Investigando algún tema clave, así. Tenía en aquel momento la inconstitucionalidad de Aratirí. No era pequeña cosa. Yo siempre creí que fue una rapiña. En mi percepción, siempre creí que fue una rapiña, un intento de copamiento, una bala en cada pierna. ¿Le dieron balazo en cada pierna? Sí, en el año 2011. Yo siempre digo que es el nuevo cumpleaños. Fue el día del cumpleaños de Peñarol. 28, 015 del 28. No levantó. 015 del 28 de septiembre del 2011, un día que había paro total, que no había un alma en la calle. Un robo en cada pierna parece una advertencia, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo creo que fue un intento de rapiña o copamiento. Bonomi en aquel momento ya era el ministro. Sí. Nadie se gastó mucho en investigar qué fue lo que pasó, ¿no? No le impidió seguir jugando al fútbol igual. No, por suerte no. Fue mi mayor preocupación cuando fui al médico a ver si iba a poder seguir jugando al fútbol. Pero siguió. ¿Sabés lo que le decías vos, Antonio? Ya se aplicó eso que fue sanciones graves con quita de puntos. Peñarol perdió un campeonato con eso, pero después empezaron las protestas de siempre. Claro, es injusto, cierto. Deportivamente no tiene nada que ver, ocurre afuera del estadio y volvemos entonces a la muerte. Bueno, los precios caros de las entradas, dejan de entrar las hinchadas, deja de entrar el pueblo a las canchas, y así fue como Europa solucionó el problema. A ver, igual no es misterio. No quiero seguir con este tema. Las hinchadas populares no entraron. No hay entradas populares. No quiero seguir con este tema. Pregunten los precios, averiguamos los precios de las entradas en Inglaterra, en España. Eran fuera de los estadios. Le repito que los problemas fuera de los estadios ponen armados hasta los dientes a los policías. No, y ese eran los problemas antes. Bueno, Antonio, vamos, sobre este tema cortito, cuando juega Uruguay, parafraseando a Jaime Ross, cuando juega Uruguay, se llena el Estadio Centenario y no hay un solo incidente. Y ahí va la familia a ver el fútbol. Sí, es otro público. Es otro público, sí. ¿no? O sea, que es evidente que el ser hincha de un cuadro es más que ser hincha de un cuadro. Si acá tuvimos la guerra del Salvador contra Honduras, hubo una guerra por las eliminatorias del 70. Por el fútbol, y bueno, yo qué sé. No sé, está todo dicho. Voy al tema PCC. Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2016. Traficantes extranjeros aprovechan de las porosas fronteras que tiene Uruguay con Argentina y Brasil y utilizan Montevideo como base para la logística y las operaciones de tránsito de drogas. 2016 ya se alertaba sobre esto. En el 2016 el PCC estaba junto con el Comando Bermelo. El líder del Comando Bermelo vivía acá en la ciudad de la Costa, fue atrapado acá en Uruguay y extraditado, que era Paulo Seco. Fue extraditado a Brasil. Pero en el 2016, a finales de 2016, se separan
el Comando Vermelo, cuando cae Paulo Seco además, se separa el Comando Vermelo del PCC. Y el PCC es el que lidera, empieza una guerra entre ambos y la gana el PCC. Y el PCC es el dueño hoy de toda la droga que se pasa por toda la región. Un lío que tiene que ver con las cárceles también. Por supuesto, porque se crea en la cárcel. Se crea en la cárcel. El líder, ¿quién es? Es Marcola, ¿no? Que tiene una está condenado a 300 años y está preso en una cárcel de alta seguridad, aislado, pero tiene celular. ¿No? O sea, increíble, pero es así. Bueno, pero igual, como funciona como células, es decir, es una estructura piramidal y células, ¿no? Esta era una célula. Entonces, esta es una célula. Y el PCC, ¿de quién es socio? De la Drangheta. ¿Quién estaba acá? ¿Quién estaba acá? Lo apresaron y después se fue caminando por la puerta. El amante de la pizza. Por la puerta de la ex cárcel central de ex jefatura, Moravito. Sí, son todos datos para empezar a tomar en cuenta. Un dato más. Año 2017, febrero del año 2017, un enfrentamiento en Rivera, una banda de integrantes brasileños y un uruguayo asaltó una casa de cambio con armas largas y allí murió un policía y uno de los delincuentes. ¿Quiénes eran estos? La banda asaltante, que eran brasileños, y estaba ese uruguayo. Además, estamos hablando que en Rivera, ahí provenían los mayores traficantes de armas uruguayos. Esa banda de asaltantes que son de Porto Alegre son los hermanos, os irmãos. ¿Qué es? Una célula, es una célula del PCC. O sea que tuvieron actuación ahí. Cuando en junio del 2017, en mayo del 2017, hay un asalto muy violento, donde copan prácticamente en Ciudad del Este todo un barrio, cierran el barrio entero y están durante 6 horas atacando la bóveda de Prosegur y se les llevan millones de dólares, como 60, o sea, un ejército que hizo eso con armas largas, con todo. ¿Qué era eso? Era el PCC. Cuando ocurre eso, las autoridades brasileñas alertan a todos al Ministerio del Interior, y a su vez el Ministerio del Interior pone una alerta para todas las jefaturas en la frontera, desde Artigas hasta Rocha, sobre la posibilidad de que elementos del PCC ingresen en Uruguay. O sea, que había como es una posibilidad de que se planificara un nuevo asalto a Prosegur. ¿Dónde tiene Prosegur? Una de las más grandes, digamos, fuera de Montevideo. Uno de los centros logísticos más grandes de Prosegur está en Tacuarembó. Y allí se hizo un trabajo especial y probablemente esa alerta que hubo entre todas las autoridades en la frontera, que se reforzaron, incluso fueron elementos de inteligencia, de la policía de Montevideo, a todos esos lugares, probablemente eso frenó el ingreso del PCC. Ahora, aparece uno de los procesados, uno de los que está formalizado, mejor dicho, se llama Fernando Fabrasil. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de Fernando Fabrasil? Estuve leyendo en los últimos días, recordando cosas de él, ¿cómo no? Él fue uno de los que investigó, porque decía que era agente de la DEA. Bueno, es que parece que era realmente. Agente de la DEA. Originalmente era. Y estaba dentro del grupo de los 12 que había creado Juan Andrés Ramírez cuando era ministro del Interior para investigar la muerte del empresario González, aquel que apareció en Los Cerrillos. Sí, en el aljibe. En el aljibe, bueno. Entonces, ese Fernando Fabrasil, agente de la DEA, lo digo entre comillas, es el que aparece ahora como líder del PCC. Ya en la comunicación que le habían hecho en el año 2017, en junio de 2017, la policía de Brasil a Uruguay le decía, ojo que hay uno, líder del PCC de nombre Fernando. Dice este señor.
Bueno, contundentes datos. Le tomamos de declaración Antonio en su sobre momento el a PCC. Frabasil en Paysandú. Un dato, perdón. Un chanta. Un chanta total. Sí, un chanta, un verseador, un individuo de esos que van dando distintas versiones de un lado y del otro, que juega de doble agente en dos lados. Yo creo que nunca fue agente propiamente de la DEA y que eso era parte de una historia que él había creado. Sí, pero lo contrataron acá. Sí, bueno, pero porque era un estafador. Esencialmente un estafador, un individuo que engañaba permanentemente. Bueno, Luis, vamos contigo para ir cerrando ya. Bueno. Yo le digo a Enrique, ¿no? Él era joven en aquella época, y ahora también, pero antes más joven, que recuerde las palabras que decía Alejandro Otero sobre un incipiente MLN, ¿no? Y nadie le dio mucha importancia a las palabras de Otero. Hay una versión que dice que Otero tenía algunos vínculos con el MLN, ¿no? No me consta y conozco. Sí, por eso yo digo. Yo tengo esa versión. Los combatió y los metió a todos presos, ¿no? Que Alejandro Otero los combatió a los tupamaros y los metió a todos presos. ¿Él o Trabal? Metió a todos presos. No, mucho antes de Trabal. Y desarrolló un trabajo de inteligencia que creo que después se trasladó se redujo a las golpizas, ¿no? Pero Otero vio que era otra cosa. Lo percibió, lo advirtió. Y así fue. Hace poco la Llera, ¿qué nos dijo? Que si esto sigue así, terminamos como Guatemala. Y seguimos también archivando todas esas cosas como noticias y en realidad no sabemos a qué estamos enfrentados o qué tenemos que soportar. Porque en la clandestinidad, todas estas bandas grandes, chicas, todas tienen un objetivo que las une, es desarticular los servicios represivos democráticos. Tanto los que estaban detrás de Feldman, que buscaban algo que no sabemos, como el primer comando, como los que hacen mérito para entrar a bandas de este tipo, están en lo mismo, buscar facilidades para poder subir en la escala social de esas bandas, ¿no? Y de sus barrios. Evidentemente son organizaciones muy fuertes. No podemos despreciar el peligro que representa para esto, porque el objetivo justamente es debilitar los instrumentos democráticos. Bien. Y que la gente descrea y colabore con ellos y amedrentar a todo el mundo. Es muy complicado. Si no le prestamos atención a esto, creo no que toda la ciudadanía tenga que andar atrás pero acá tiene que pasar algo contundente. Bien. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu participación desde allá, desde Silda. Ojalá que caiga un poco más de agua que están precisando de esas tierras. Gracias, doctor Enrique Viana. Otro día vamos a hablar de lo que fue el resultado deportivo de allá. Sí, otro día. Otro día, porque los hechos lo han superado. Antonio Ladra, gracias también nos vemos por la participación. Ya venimos con Carlos Di Lorenzo.